Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos encontramos otra vez. Este es el último programa de esta temporada de la quinta T de Diametral, la quinta temporada. Y para estar ahora, bueno, para conversar con nosotros, he invitado a David León Romero. Él es el Coordinador Nacional de Protección Civil. Como estamos viendo, o sea, todas las cosas que están ocurriendo en el país y en el mundo, la protección civil cada vez ocupa un lugar más central, es más importante, pero sin embargo, de pronto siento que se habla poco de ello. Dadas las últimas emergencias que hemos vivido, a mí me parece importante hablar con David León. Es una persona muy preparada, está muy prendido, es muy entusiasta, digamos, en su tarea de coordinador de la protección civil del país. Y lo que quiero preguntarle, lo que quiero que nos cuente es qué se nos viene encima, qué riesgos podemos esperar de manera muy realista, sin exagerar, sin darle al pánico, y también si estamos preparados para enfrentarlo. David, muchas gracias por estar con nosotros. Maurice, para mí es un gusto poder platicar contigo, enviar un saludo a toda la comunidad universitaria. La comunidad universitaria es muy importante para el Sistema Nacional de Protección Civil. El sistema nace un 6 de mayo de 1984. Nace a través de un decreto presidencial que sale de la Secretaría de Gobernación para instrumentar un sistema que permita coordinar a los distintos actores para justamente gestionar el riesgo, un esfuerzo, una herencia de este doloroso sismo de 1985 que deja una cicatriz imborrable en nuestros corazones y en nuestra mente, y uno de los de las grandes herencias que nos deja el sismo es este sistema nacional de protección civil. Y me refiero, si me lo permites, de manera muy especial a la comunidad universitaria, porque es la experiencia. Primero, yo lo definiría en dos sentidos. La gran experiencia acumulada en los actores que participan de la universidad. Y en segundo lugar, el liderazgo, la capacidad, el entusiasmo que le da solidez al Sistema Nacional de Protección Civil. La protección civil y el sistema propio es responsabilidad de todos. Y esto no es un lugar común. Es responsabilidad de todos porque todos, en tanto tomamos decisiones, construimos riesgos o gestionamos el riesgo. Es decir, con cada una de las decisiones que tomamos. Y nos apoyamos, particularmente dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, en extraordinarias instituciones dentro de la universidad, los institutos, por ejemplo, y por mencionar uno en este momento, bueno, pues el Servicio Sismológico Nacional, que registra la sismicidad y que nos ha permitido registrar 16,650 sismos en lo que va de este año. Con una claridad impecable, con un rigor metodológico extraordinario, con solvencia técnica, solvencia moral en el Instituto de Geofísica. Y como el Instituto de Geofísica, muchos otros, el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, está dentro del campus universitario. En este momento no me encuentro ahí, pero gran parte de mi tiempo despacho en ese Centro Nacional de Prevención de Desastres, que nació en 1988 con recursos de Japón, en un comodato con la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí se centra la institución emblemática de la prevención en nuestro país. El Sistema Nacional de Protección Civil, como decía, cumple 34 años, 34 años de dar un extraordinario servicio, 34 años de compartir el sector privado, el sector público y el sector social la gestión del riesgo en nuestro país. A esta pregunta puntual, Temoris, ¿de qué viene? ¿A qué riesgos estamos expuestos? La gran diversidad que tiene nuestro país, la gran riqueza que tiene este territorio nacional, por donde se le vea, en todas sus dimensiones trae aparejado el riesgo. Primero, tenemos temporadas atadas al calendario, atadas al territorio, muy marcadas. Primero, tenemos 5 placas tectónicas que conviven en el territorio mexicano, que generan alta sismicidad en 18 estados. Ya decíamos, 16,650 sismos más o menos en lo que va de este año, 26,418 el año pasado.
El año pasado, afortunadamente, el de mayor magnitud fue un 6.5. O sea que con 16,000 en 6 meses, pues ya vamos más de arriba del 50% del año pasado, ¿no? Es correcto. Alta sismicidad. Este año, el de mayor magnitud había sido un 6.1 muy cerca de San José del Cabo. Nos sorprende, y digo nos sorprende porque siempre sismos de mayor magnitud de 7 para nosotros son grandes eventos. La estadística marca que cada año y medio, cada 2 años, existe un sismo de magnitud de 7 o más. Y son eventos realmente muy importantes. La sismicidad no la podemos controlar. Nadie nos puede decir cuándo va a temblar ni en qué magnitud. Lo que estamos completamente seguros es que vamos a volver a tener un sismo, sismos importantes, y frente a ese riesgo que no podemos pronosticar, que no podemos controlar, lo más importante es prepararnos mejor. Una temporada de ciclones tropicales muy marcada, que tiene que ver con, arranca el 15 de mayo, termina el 30 de noviembre, la CONAGUA y otra institución extraordinaria, el Servicio Meteorológico Nacional, que nació en 1877. Imagínate nada más, el Sistema Nacional de Protección Civil nace en 86, el Plan DN3, por ejemplo, nace en 66, los soldados mexicanos brindando apoyo a la población en 1966, aunque hay hallazgos de 1926 de personal uniformado ya atendiendo una inundación en el centro del país. Pero David, y hablando de inundaciones, y ahora que comentaste también lo de los ciclones, porque lo de los terremotos es algo que está mucho más allá de lo que el ser humano pueda hacer o no hacer. O sea, son cosas que van a producirse sin intervención nuestra, a menos que sigamos haciendo fracking y alterando el subsuelo. Pero en cuanto a los huracanes, a los ciclones tropicales, pues sí viene, y las sequías y ese tipo de cosas, que finalmente es producto de nuestra actividad, de la actividad humana, de la emisión de gases de efecto invernadero que está provocando el calentamiento global. Vamos a tener más ciclones y más sequías. Y además, ciclones, o sea, entiendo, tú me corregirás si me equivoco, entiendo que podemos tener un mayor número de tormentas, de grandes tormentas, y también más intensas, de mayor fuerza. Y, sí. Dime. Nada más para encuadrar, tienes temporada de ciclones tropicales, tienes temporada de frentes fríos, tienes temporada de incendios forestales, tenemos incendios forestales en nuestro país, tienes volcanes activos. Eso en cuanto a la relación con los fenómenos naturales. Pero también tienes muchas actividades que generan riesgos, como es la actividad minera, como son nuestras carreteras, como son las vías de tren, como son los ductos de petróleo y de gas que cruzan este territorio nacional, que generan también riesgo, las concentraciones de personas. Es decir, tenemos una gran diversidad de fenómenos que tenemos que prevenir, preparar y atender. En cuanto a la temporada, lo que ha sucedido es que hemos tenido más eventos y hemos tenido de mayor intensidad de eventos. Te decía que este año el Servicio Meteorológico Nacional, y me gusta contar la historia del Servicio Meteorológico y de cada una de estas instituciones, porque ahí está el valor de este sistema, que sí es un sistema ejemplar. Y es ejemplar porque participamos todos y porque continuamente, de manera permanente, lo estamos construyendo y fortaleciendo. El Meteorológico nació en 1877 y finca sus primeras instalaciones en la azotea de Palacio Nacional. Y desde ahí comienza esta actividad que tiene que ver con los fenómenos hidrometeorológicos. Y el meteorológico ha pronosticado entre 30 y 37 ciclones tropicales. La familia es los ciclones tropicales, y dentro de los ciclones tropicales tenemos 7 diferentes categorías. La depresión tropical, la tormenta tropical y después los huracanes, categoría 1, 2, 3, 4 y 5. Todos en el conjunto ciclones tropicales. Y las categorías se las damos por la intensidad y la velocidad de sus vientos. El de mayor velocidad de intensidad del viento pues es un huracán categoría 5 y el de menor es una depresión tropical. Y sí estamos teniendo eventos de mayor intensidad y una acentuación en las temporadas. Es decir, tenemos sequías más pronunciadas, tenemos mayor cantidad de precipitación pluvial en ciertos espacios. Esos fenómenos sí tenemos una base técnica que nos permite y una tecnológica que nos permite pronosticarlos y con ello poder ir tomando decisiones para salvaguardar a la población, que el objetivo más importante que tiene este Sistema Nacional de Protección Civil,
que lo integra el sector privado, el sector público y el sector social, es salvaguardar la vida, tomar decisiones para que la población no esté expuesta al riesgo. Esos son los riesgos que tiene nuestro país, pero frente a esos riesgos, repito, un sistema nacional de protección civil del que participamos todos. Oye, bueno, antes de que nos vayamos, ya se nos está acabando la primera parte, pero y yo creo, hay una, en el sismo del 2017, el terremoto, que fue, pues ya sabemos que muy violento, hubo una gran respuesta de la sociedad civil. Todo el mundo se organizó y hasta digitalmente hubo gente que estuvo organizando la respuesta digital. Pero también dio la impresión de que perdimos tiempo vital y de que de pronto llegábamos, por ejemplo, a mí me tocó trabajar en un edificio que está en la calle de Laredo y Ámsterdam, o estaba en la calle de Laredo y Ámsterdam. Y te dabas cuenta que finalmente había pocas personas que sabían lo que estaban haciendo. Y todos los demás estábamos esperando órdenes, pero o sea, finalmente esa gran respuesta de la sociedad fue improvisada. Conocemos el famoso grupo Topos que no han dejado, bueno, que están divididos, pero no han dejado de funcionar desde el 85, pero la gran pregunta es, ¿por qué seguimos reaccionando ante estos eventos cuando yo creo que no es solamente tarea de las autoridades, también de la sociedad civil organizarse? Te dejo esta pregunta, David. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a regresar después de estos mensajes. Estamos de regreso en Diametral. Estamos conversando con David León Romero. Él es el Coordinador Nacional de Protección Civil. Y antes de irnos a la pausa, le pregunté, yo creo que es ¿por qué somos tan buenos para organizarnos desde la improvisación? ¿Por qué la sociedad civil mexicana siempre tiene un gran nivel ejemplar, heroico de respuesta, pero siempre parece que llegamos sin preparación previa a enfrentar las emergencias que nos tocan? David. Temoris, lo primero que habría que decir es que, y volteé a ver aquí para ver si estaba el logotipo detrás de mí, el triángulo de la protección civil, que lo traemos nosotros en nuestros chalecos, en nuestras camionetas, en nuestros cascos, la base es la sociedad civil. La base de la protección civil es la sociedad civil. La sociedad civil es un perfecto articulador de las soluciones frente al riesgo, pero es también un constructor de esos riesgos. En cada una de las tragedias que ha vivido nuestro país, pues el protagonista ha sido, tanto en la emergencia como en la solución de esa emergencia, en la gestión de la emergencia, ha sido la sociedad civil. Participamos todos porque el riesgo es demasiado amplio, el territorio también lo es, los retos son muy grandes y esto no puede estar circunscrito a un escritorio. Acá no puede resolver solamente el gobierno con algunos de sus planes emblemáticos, aunque son extraordinarios. El plan de N3E, por ejemplo, que ya hablábamos de él de 1966, el plan Marina, hoy el nacimiento del plan de la Guardia Nacional, los Topos, este grupo Topos, pero hay otros grupos, los USAR, que tienen unas certificaciones que van de país en país y hay muchos mexicanos integrándolos que van de país en país gestionando las emergencias. Esto es un proceso continuo. No vamos a poder estar completamente terminados. A la pregunta que se me hace de manera usual, ¿estamos lo suficientemente preparados? Es un proceso de construcción y estaremos lo suficientemente preparados en tanto cada uno de nosotros, tú y yo, en estos inmuebles en los que estamos dialogando, sepamos de manera perfecta, en el caso de los sismos, por ejemplo, porque cada uno de los fenómenos tiene sus niveles de preparación y tiene su paquete de herramientas distintas, aunque existen ejes transversales, pero tienen sus paquetes de herramientas distintas. En sismicidad, que tú y yo sepamos perfectamente cuál es en esa habitación el punto seguro y el punto de mayor riesgo, cuál es la salida de emergencia, cuál es la ruta de evacuación, dónde te agrupas a la salida, dónde está tu mochila de emergencia, cómo te comunicas con las personas, si en caso de que se caigan las comunicaciones y perfectamente qué hacer y qué no hacer. Yo digo prácticamente a ojos cerrados. El día que nosotros tengamos ese nivel de preparación nos va a permitir
autoprotegernos de manera adecuada. Pero aquí hay etapas distintas y las debemos de distinguir de manera muy importante. La prevención y la preparación. La prevención tiene que ver con construir edificios de manera adecuada, con no construir en sitios que representen riesgo. El riesgo en este país, Temoris, desafortunadamente, ha sido incrementado, como en todos lados, por las decisiones, pero han sido dos factores los más importantes: la desigualdad, que ha obligado a ciertos mexicanos a ubicarse en zonas de riesgo, y por otro lado, la corrupción. La corrupción ha incrementado el riesgo porque un permiso para construir en una zona de riesgo o un reglamento de construcción que no se aplica de manera adecuada provoca riesgos. Los desastres no son naturales. Nos han dicho, hemos repetido la frase de el desastre natural, cuando el desastre no es natural. El fenómeno es natural y el desastre es socialmente construido, lo vamos construyendo con las decisiones que tomamos. Respondiendo a la pregunta en particular, es un proceso que nosotros tenemos que ir ejercitando todos los días. Y yo lo pongo en términos muy sencillos. Los que despertamos de madrugada con el sonido del despertador, lo apagamos prácticamente ojos cerrados, nos levantamos en automático en el momento, nos conducimos hacia el baño, prendemos la luz, prendemos la regadera. Prácticamente esas 5 o 6 decisiones las hacemos a ojos cerrados, semidormidos. Bueno, es sin miedo, sin angustia, sin ansiedad. Ese es el nivel de preparación, no hablo de prevención, de preparación que tenemos que tener para enfrentar el riesgo sísmico. Que prácticamente a ojos cerrados yo sepa qué tengo que hacer cuando tiemble. La organización tiene que ver también dentro de la protección civil con los comités comunitarios. Necesitamos reproducir los comités comunitarios de protección civil. Nadie mejor que tú conoce el riesgo en tu colonia, en tu barrio, en tu ejido, en tu comunidad. Y si tú logras identificar el riesgo y logras articularte con los actores que están en ese territorio, puedes generar un comité comunitario de protección civil y hacer prevención, preparación y atención de la emergencia. ¿Para qué? Para coadyuvar dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Por qué? Porque no todas las instituciones de gobierno cubren todo este extraordinario territorio mexicano. Tenemos que todos juntos, cada quien desde su espacio, hacer equipo y prepararnos siempre mejor. Y la mejor forma es identificar el riesgo, tener un plan para atenderlo y ponerlo en práctica, ya sea de manera individual con un simulacro o en estos grandes simulacros que tratamos de hacer a nivel nacional. ¿Y cómo se podría, digamos, involucrar más a la población? Es una idea que ha andado flotando. O sea, tenemos un servicio militar, pues que es un cotorreo, no es un servicio militar de veras. Cualquier joven que lo haya hecho en otro país, le cuentas cómo se hace aquí y o sea, no es útil para la nación ese servicio militar. No sería buena idea crear un servicio nacional de protección civil para jóvenes, hombres y mujeres, en el que porque mientras las cosas se sigan complicando con el tema del calentamiento global, pues vamos a tener todavía más problemas, ¿no? O sea, la necesidad de una sociedad entrenada, preparada, es todavía más, o será todavía más grande. Sin duda, tienes mucha razón en esta expansión que tenemos que hacer del fortalecimiento de capacidades. Y el fortalecimiento de capacidades tiene que ver con el gobierno, que el gobierno esté bien capacitado para hacer su labor en todas las dependencias, y más en aquellas dependencias que toman muchas decisiones y que en esas decisiones pueden construir riesgos. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Oye, David, ¿qué relación puede tener con riesgo? Muchísima. Genera inversiones muy grandes, genera obras de infraestructura muy grandes que tenemos que incorporar la gestión integral del riesgo a esas decisiones. Y así, la gestión integral del riesgo en todas las dependencias que generan una decisión. Y lo mismo para la sociedad. El fortalecimiento de capacidades a través de 1001 herramientas que existen. Nos hemos puesto primero la metas asequibles para nosotros, de poder llegar a tener comités comunitarios de protección civil. Regreso al tema. La estructura gubernamental es de un coordinador nacional de protección civil, titulares estatales de protección civil y titulares municipales de protección civil. Es decir, encargados de la protección civil en cada municipio. 2.480 municipios más o menos, 1.800 de ellos tienen un consejo municipal de protección civil y los 32 consejos estatales están sesionando y el Consejo Nacional de Protección Civil presidido por el presidente está sesionando. Pero no es suficiente.
tenemos ejemplos de extraordinarios estados que tienen comités comunitarios. Por ejemplo, el estado de Chiapas debe tener en sus 125 municipios, 127 municipios, debe tener sus 127 consejos municipales de protección civil y debe de tener por el orden de 4,000 o 5,000 comités comunitarios. La estructura más importante de protección civil es la familia. Ese debe ser el seno. Claro que debe ser también la escuela, claro que debe ser el servicio militar, claro que tiene que ser el sector público teniendo un servicio de protección civil, claro, pero la semilla tiene que estar en nuestras familias. Y no solo es el calentamiento global algo que va a incrementar el riesgo y va a acentuar los fenómenos en el territorio. Estamos creciendo. Crecemos, construimos, tomamos nuevas decisiones, ocupamos nuevos territorios que antes no quiere decir que no lloviera en ellos, no se generaba desastre porque no había exposición de la infraestructura. Hoy tenemos muchas emergencias porque también tenemos mucha población expuesta en distintos sitios. En algunos sitios donde corrían los ductos de gas o los ductos de combustible, el Cactus Guadalajara es un ducto de gas LP que corre desde Reforma a Chiapas, es un cinturón que recorre el país desde Reforma a Chiapas hasta Zapotlanejo, Jalisco. Bueno, pues en muchas zonas del ducto no había comunidades. Hoy hay comunidades, hoy hay huachicola ahí, hoy tenemos que atender emergencias, por ejemplo. O sea, estamos más expuestos. Tenemos riesgos de más Tlahuelilpans. Sin duda, este gran sistema que lo integramos todos, atendió el año pasado, sin temor a equivocarme lo digo, porque me tocó estar en muchos de ellos, 80 eventos de igual magnitud o mayores que Tlahuelilpan, que afortunadamente no terminaron en tragedia y probablemente no los conocemos porque no terminaron en tragedia, pero hicimos en Acajete, en Puebla, en ese mismo ducto, evacuaciones de 2,000 o 3,000 personas. En Nextlalpan, Estado de México, evacuaciones de 2,000 o 3,000 personas. De gas LP, el gas LP tiene una complejidad, yo sé que tenemos poco tiempo, tiene una complejidad enorme. Viene dentro del ducto a alta presión el gas LP líquido. Cuando se pincha el ducto, baja la presión y se vuelve gas. Y se vuelve una nube que no puedes controlar. Con el sol se disipa rápidamente. Con el frío y la ausencia de luz solar se precipita y se hace una nata que se mete en los callejones y que cualquier chispazo puede generar una explosión de grandes dimensiones. Eso requiere de un manejo quirúrgico, de buena coordinación, pero también debo decirlo, porque también cuenta de buena fortuna. Y por la buena fortuna y por la coordinación, grandes eventos que tienen que ver con tomas clandestinas no han vuelto a suceder, porque una chispa en un momento inadecuado puede generar una gran tragedia y porque no solo se pone en riesgo a la población que participa de ese tipo de eventos, sino también a los cientos de servidores públicos que nos vamos al sitio a coordinar la emergencia. Una lección dolorosísima, una tragedia leccionadora Tlahuelilpan, que sí cambió, debo decirlo, desafortunadamente, de manera dolorosa y de manera muy respetuosa y muy humilde lo digo, cuando yo tengo un reporte de toma clandestina en los monitores y llegamos al sitio, usualmente el reporte lo tengo de una persona de la comunidad y las personas de esa comunidad huyen de manera inmediata de la toma. Antes la constante era que participaban. Hoy las comunidades participan mucho menos, nos ayudan denunciando y eso nos permite hacer acordonamientos, hacer evacuaciones. Las comunidades confían en sus soldados, en sus marinos, en sus guardias nacionales para hacer esas evacuaciones y se ponen a salvo y nos permiten trabajar en el sitio. Oye, pero entonces está faltando, o sea, cuando comentas que se están ocupando lugares de alta exposición, de alto riesgo, o sea, está faltando capacidad de las autoridades para impedir ese tipo de ocupaciones. Yo creo que es una tarea, repito, de todos. No solo tiene que ver con la incapacidad que pudiera tener una autoridad, no solo tiene que ver con corrupción en muchos casos, tiene que ver con invasión de predios que se pueden hacer cerca de zonas de riesgo. Repito, zonas inundables, barrancas, cañadas, zonas cercanas a un ducto de petróleo o de gas o de combustible. Esto es una responsabilidad de todos. El riesgo no lo construye solamente uno de los actores del sistema. Todos articulados damos solución y todos articulados también con cierto grado de responsabilidad, uno más que otros construimos riesgo. Lo importante es no construir nuevos riesgos con las decisiones que tomamos y los riesgos que ya tenemos, mitigarlos.
David, muchísimas gracias. Qué bueno que has estado con nosotros y qué bueno que estás tan comprometido con esta misión que es muy importante para el país. Te envío un saludo y no sé si tú quieras comentar algo para despedirte. Preparados.gov.mx. Preparados.gov.mx, toda la información para estar mejor preparado en este extraordinario país y riquísimo país. Ahí está. Y que se acerquen a sus unidades municipales, estatales y nacionales de protección civil. Es un honor servir. Excelente. Y bueno, amigas y amigos, nos estamos despidiendo de esta quinta T de Diametral Periodismo de Coyuntura. Nos veremos en la sexta T. Les agradezco mucho la atención. Qué bueno que hayan estado con nosotros. Sigan con TV UNAM. Sigan quedándose en casa. Esto todavía no se acaba. Tenemos que cuidarnos todas a todos y todos a todas. Hasta luego y nos vemos muy pronto. Gracias, David.